Y hoy día vamos a comenzar con este estudio, la soberanía de Dios. Es el tema número 10. Y hoy día vamos a ver esta enseñanza que titula Agresores a la soberanía de Dios. Y vamos a abrir para eso nuestras Biblias en Malaquías, el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Y hoy día vamos a ver este estudio, Agresores a la soberanía de Dios. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Está antes de Mateo. Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Así dice el Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo. Habla Jehová. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces, aquí la mesa de Jehová en el hebreo significa la comida de Dios, la comida que Dios nos da. Y aquí se refiere a la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo capítulo 15, por favor. Versículos 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿Qué dice el Señor? Aleluya. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Así dice el Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vámonos hasta el versículo número 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Entonces lo que Jesús les dijo los ofendió. Y sigue siendo lo mismo hoy en día. La palabra de Dios seguirá ofendiendo a un montón de gente que no aman a Dios y piensan que lo que dicen y creen y lo que hacen es la palabra de Dios, cuando no es la palabra de Dios. Aleluya. Y solo es doctrinas de hombres y mandamientos de hombres. Muchas gentes creen que están honrando a Dios, pero no están honrando a Dios. Es en vano, dijo el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Todo este tiempo, hermanos, ya estamos concluyendo. Este es el antepenúltimo tema de esta serie, la soberanía de Dios. Y ahora ya los que no han faltado ya estamos entendiendo un poco más. Conocemos un poco más a Dios, ¿sí o no? Ahora sabemos que Él es el único soberano. Sabemos que Él gobierna sobre todo y sobre todos. Sabemos que Él gobierna sobre toda circunstancia. ¿No es cierto? ¿O todavía hay dudas? Sabemos que Él tiene propósitos para nosotros. Y en su soberanía en ocasiones Él permite aflicciones, pruebas, a veces alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Soberanamente Dios hace que a todos los que le aman, al final, todo sea para su bien, para su formación. Entonces, Él como soberano sabe cómo, cuándo y cómo responder a nuestras oraciones. Aunque soberanamente en ocasiones Él guarda silencio. Pablo, cuando se refirió a la sabiduría y la soberanía de Dios, miren lo que dijo. Vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11, versículo 33. Esto es muy importante. Mira cómo se refirió Pablo a la soberanía y a la sabiduría de Dios. Romanos capítulo 11, versículos 33. Amén. ¿Lo tenemos? Así dice el Señor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Uy, imagínate, el apóstol. ¿Y qué calibre de apóstol era ese Pablo? Sin embargo, en el cristianismo de hoy, cuando lo comparamos con esta exclamación de la profundidad de la soberanía de Dios, en sus juicios, sus decretos, sus caminos, hermanos, en el cristianismo de hoy, algunos se han levantado como soberanitos, que se han vuelto consejeros de Dios, le dicen ahora cómo deben ser las cosas, queriendo reinventar el evangelio. Estos son soberanitos, que han introducido a la iglesia doctrinas ajenas a la Biblia, doctrinas centradas en satisfacer los deseos humanos egoístas. Estos soberanitos, con sus doctrinas de hombres, hacen a un lado la soberanía de Dios. Eso es algo triste, hermanos. Agreden a Dios en su soberanía, con sus falsas doctrinas. Y lo más terrible es que millones de cristianos han sucumbido ante estos maravillosos mensajes de estos mercaderes de la fe, que han tomado la piedad, como fuente de ganancia, enseñanzas sobre cómo obtener el éxito, el multicitado evangelio de la prosperidad, el pensar positivo, la visualización, la confesión positiva. Estos y muchos más temas han inundado las librerías cristianas, las iglesias, los púlpitos de muchas congregaciones, de muchas denominaciones. Hermanos, los congresos y las convenciones sobre estos temas abundan para escuchar este tipo de mensajes, pues estos soberanitos han implantado un nuevo, gloria a Dios, aleluya, evangelio. ¿Por qué? Porque a la gente les gustan estos temas, gloria a Dios. Pero este es un evangelio que es ajeno, diferente a las escrituras. Pablo se lo dijo a los Gálatas en el capítulo 1. Miren lo que escribió y lo que estableció. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Y esto es lo que estableció el apóstol Pablo. Mas si aún nosotros, o sea, cualquiera de nosotros, tú, yo, este o aquel o aquellos, quien sea, tenga el título que tenga, o un ángel del cielo, hermano, no importa cuán hermoso o sublime sea ese ángel, no puede cambiar las escrituras. ¿Qué dice? Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito por Dios. Y eso está fuerte, hermanos. Versículo 9. Como antes hemos dicho, ahora lo repito. Y hoy el Espíritu Santo lo está repitiendo después de más de 2000 años, porque yo se los estoy repitiendo, hermanos. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, está bajo maldición. Esa es la sentencia de la Biblia. Gloria a Dios, esos hombres que están torciendo las escrituras están bajo maldición de Dios. Por eso muchos se ofenden cuando se les exhibe sus mercaderías y sus falsedades. La enseñanza levantando tu autoestima, que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, y esta enseñanza está maquillada con 1 o 2 versículos. Así como las mujeres cuando se maquillan y salen todas envasadas, gloria a Dios, esta doctrina ha hecho caer y creer a millones de cristianos y de personas que son merecedores de la mejor casa, del mejor auto, de la mejor ropa, dicen ellos. Porque somos hijos del rey, dicen, y debemos vivir como hijos del rey. Entonces, rey rico y exitoso se ha vuelto la señal de estar bien con Dios. Así dicen ellos. O sea, si tú no eres exitoso y rico, es que andas mal con Dios, o tu fe no sirve,
o no tienes fe, o tienes pecado en tu vida oculto, etcétera. Pero todo esto solo sirve para silenciar las conciencias adormecidas de muchos cristianos de hoy. Qué pena, ¿no? Todas esas doctrinas están diseñadas para satisfacer el ego. Pongan atención. Todas estas doctrinas están diseñadas para satisfacer el materialismo de los oyentes. Watchman Nee, un predicador chino, tremendo hombre de Dios, en el siglo XIX y parte del XX, dijo lo siguiente: ¿cuál es la mayor conquista del cristiano? Y él respondió: una completa unión con Dios y una pérdida total del ego. Entonces, hermanos, si tu ego sigue estando encima de la palabra de Dios y de los deseos y anhelos, de los propósitos que Dios tiene para tu vida, la cruz de Cristo ha sido ineficaz en tu vida. Sí. Te desengaño, tú no has nacido de nuevo. Hermano, necesitamos nacer de nuevo. Andrés Murray, muerto en 1927, fue un cristiano que dejó huella en este mundo. Escribió en su libro Consagración Total, que se los recomiendo. En la página 27 dijo: el yo es nuestra mayor maldición, pero damos gracias a Dios que Cristo nos rescató del yo en la cruz. Hermanos, satisfacer el ego, satisfacer el yo, es la razón por la cual muchos cristianos hoy oran pidiendo el poder del Espíritu Santo para hacer grandes milagros, para después decir que es para la gloria de Dios, pero eso es mentira. Basta verlos en televisión, ¿sí o no? Cómo hacen su show para autovanagloriarse y todo eso. Este hombre tenía una visión del evangelio impresionante. Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, vayamos a 1 Timoteo capítulo 4 versículo, todos tenemos que cuidarnos de esto, hermanos, todos. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Qué dice el Señor? Aleluya. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. Pregunta, ¿quién es tu peor enemigo? ¿El diablo? No. Ya te he dicho, deja de ver esas películas de Hollywood, todas esas cosas. Y todo eso es una trama del diablo para hacer amedrentar a las personas, a los que no tienen al Señor. ¿Para qué? Para hacerles pensar, ya te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a decir, que el diablo está al tú por tú con Dios. O sea, es el mismo nivel, el mismo poder, la misma fuerza. No. Lee las Escrituras. La Biblia dice claramente que el diablo es una criatura y nada más. Así que no es tu peor enemigo. Ahora él tiene una función, que es que te va a tentar, te va a insinuar. Pero él no te va a poder obligar. Es como ese refrán, ese dicho que hay en el mundo, ¿no? El hombre propone y la mujer dispone, es lo mismo. El diablo te va a proponer, mira, haz esto, haz aquello, pero está en ti si tú le vas a obedecer o no. ¿Lo estás entendiendo? Entonces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, nuestro yo, nuestro ego. Ese es nuestro peor enemigo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, pero luego añade, ¿qué más dice? Y de la doctrina, o sea, de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, no es porque uno sea, ay, este pastor es tan, no sé, debe ser medio nerd, tanto que estudia. No, es que tenemos que tener cuidado de la enseñanza de la doctrina. Porque si yo me pongo a hablar lo que otro habla, sin verificar que realmente esté en la voluntad de Dios, estamos perdidos. Por eso mucha gente se está desviando, se está perdiendo. ¿Por qué? Porque no verifican, no tienen cuidado de la doctrina. ¿Lo estás entendiendo o no? De la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Persiste en ello, o sea, persevera e insiste en la sana doctrina, en la enseñanza correcta, certera, conforme a la voluntad de Dios. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, eso te asegura que si
Tú te guardas de ti mismo, cada día dices, ay Señor, guárdame del ego, guárdame de mi yo, de mis sueños, de mis metas, Señor, ayúdame a someterme a tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Tú guardas la doctrina, vas a cuidarte de ti mismo, pero también vas a cuidar a los que les estás predicando, ¿lo estás entendiendo? Y esos hombres valen mucho, porque son pocos los que hacen eso, que tienen cuidado de la doctrina. Hoy día predican cualquier cosa y piensan que aquí al subir al altar es cualquier cosa, es un show, montar y decir cualquier cosa, entretener a la gente. No, cuando tú subes aquí al altar, lo que tienes que hacer es solamente predicar la palabra de Dios, con contundencia, saber lo que estás hablando, no hablar por hablar. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Hermanos, Billy Graham, el evangelista del siglo XX más conocido, y se cree que es el que más ha predicado a más gente, millones de personas alrededor del mundo, acaba de aclarar, hermano, no hace mucho, lo siguiente, y esto es triste. Algo pasó. El evangelismo que realizamos, porque hemos hecho estudios y análisis de los resultados de tantos años de evangelismo, y los resultados son verdaderamente lamentables. Si el 5% de los millones que fueron a los estadios y a las campañas nacieron de nuevo, son muchos. Hemos descubierto que la gente llegaba a los estadios, pero volvía a sus adulterios, volvía a sus borracheras, volvían al homosexualismo, volvían al pecado. Y muchos de ellos fueron sanados con grandes milagros, pero nunca nacieron de nuevo. Es la verdad, hermanos. Yo en esta pequeña iglesia puedo ver eso, hermanos. Uy, hermanos, hay mucha gente que viene, aparece, pero se van, no tienen compromiso, hermanos. Eso es triste, hermanos. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre. Jeremías capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, la palabra engañoso viene del hebreo akob, que significa hinchado de orgullo, significa fraudulento, torcido. ¿Cómo es el corazón? Orgulloso y fraudulento y torcido. Jesús habló que de dentro del corazón salen todo lo malo sale, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Pero la palabra corazón en el hebreo no se refiere al órgano vital que bombea la sangre. Gloria a Dios, aleluya. La palabra hebrea que traduce corazón es lep, que se usa indistintamente cuando se habla del corazón, o sea, de lo más profundo del hombre, pero se intercambia con la palabra mente. ¿Estás entendiendo? En esos tiempos, cuando se hablaba de corazón, se hablaba de lo más profundo del ser humano. Aleluya. Entonces, la mente y el corazón están muy ligados. Hay un versículo en Proverbios, no lo busquen, que dice: tal es su pensamiento y tal es él. Jesús habló a través de su palabra extensamente acerca del corazón. Entonces, cuando la Biblia, como en este versículo, hermanos, se puede intercambiar corazón y mente. ¿Por qué? Porque estamos tratando de entender qué es lo más profundo. Entonces se puede leer así: engañosa es nuestra mente, engañoso es nuestro yo, nuestro interior. Es engañoso, es fraudulento, es torcido. Mente torcida y fraudulenta, hinchada de orgullo, más que todas las cosas. Y luego añade, y perverso. Y aquí perverso, en el hebreo, significa frágil, débil. Y así somos todos los seres humanos, ¿sí o no? Volubles, inestables de corazón, inestables de mente. Y si a eso le añadimos este evangelio torcido que llega a nuestros oídos, imagínense cómo está la mente de las personas, de los susodichos cristianos. ¿Quién conocerá la mente, el corazón? Solo Dios conoce. Y Él sabe lo que hay en la mente y en el corazón de los hombres. Es del corazón y de la mente humana de donde han salido todas estas orgullosas y fraudulentas y torcidas enseñanzas, hermanos. Gloria a Dios, no sé si te has dado cuenta. Todo esto menosprecia la soberanía de Dios.
El problema del ser humano no es su autoestima, ni de cómo debo de verme a mí mismo para pensar de mí como un triunfador. El problema de los seres humanos no es la autoestima, el problema de nosotros se llama pecado, hermanos. Y la solución al pecado es el arrepentimiento y la sangre de Cristo. El arrepentimiento es cambiar la manera de pensar respecto al pecado. Si tú antes decías, no es malo una copita de cerveza, no es malo que no vaya a la iglesia, no es malo si solo los domingos. Gloria a Dios. Hermano, una vez que te arrepientes, dices, yo no quiero saber nada de eso, ya no quiero desobedecer. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Es un cambio total, radical respecto al pecado y a Dios, a tu obediencia a Dios. Y respecto a si gobierno yo o gobierna Dios. Si Dios es el soberano o yo soy el soberanito. Entonces el arrepentimiento le da la espalda al yo, ¿no es cierto? Cuando Jesús dijo, el que no tome su cruz y se niegue a sí mismo y viene en pos de mí, todos los días, cada día, no puede ser mi discípulo, dice. Es la negación de qué? ¿Ah? Del yo, de nuestro ego. Entonces el arrepentimiento le da la espalda al yo y al pecado. El arrepentimiento tiene el poder espiritual de centrarte en Dios y en su palabra. Y dices, Dios mío, ¿qué he hecho todos estos años de mi vida? He perdido mi tiempo en puras cosas vanas, te he desobedecido. Y ahora te centras en la palabra de Dios para vivir una vida nueva. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, mira lo que dice el Señor. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aleluya. Así dice el Señor. Con Cristo estoy juntamente. Hermano, la palabra juntamente en el griego significa verdaderamente. Entonces se lee así: con Cristo estoy verdaderamente crucificado. Escúchenme bien. Hermanos, si no se han arrepentido, quiero decirte una cosa, no eres nacido de nuevo. Sí. No, pero sí, no. Si tu yo sigue reinando, entonces tú no estás verdaderamente crucificado con Cristo. Sigues vivo para el pecado y muerto para Dios. Así de claro, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, mi ego, o sea, mi yo, mi ego, mis planes personales, mis proyectos personales, mis deseos, mis anhelos puramente personales, lo que yo quiero y lo que me da la gana, ya no existen. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Gloria a Dios. Mas vive Cristo en mí. O sea, con toda su voluntad, reinando sobre mi vida de una manera soberana. Me dice su voluntad, y el nacido de nuevo siempre estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Eso significa, mas Cristo vive en mí. ¿Qué más dice? Y lo que ahora vivo en la carne, esto significa mi vida actual, después de que ya nací de nuevo, en mi cuerpo, lo que estoy viviendo ahora. ¿Qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí fe es la confianza en el Hijo de Dios. O sea, lo que ahora vivo ya no es mis proyectos. Dejé de ser el hebreo de hebreos, dijo Pablo, y el judío de judíos. Dejé de ser el célebre Saulo de Tarso. Y Pablo añadió, ¿no? Lo que para mí era ganancia, ahora la estima como pérdida por amor de Cristo. Y tomo todas esas cosas por basura. Y basura en el griego significa estiércol, lo más menospreciado. Así tengo yo todos los logros humanos, decía Pablo. Entonces, todas estas escrituras, toda la palabra de Dios se pelea agresivamente con las doctrinas que están enseñando hoy
estos soberanitos. Se agreden mutuamente, son irreconciliables. Es imposible que se reconcilien. No se puede, imposible. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en la confianza, confiando en el Hijo de Dios. Y ya no en mí mismo, no en mis habilidades, no en mis dones, no en mis talentos, no en mis logros personales, ya no, sino en el Hijo de Dios. Versículo 20, la última parte dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, se entregó sin ego, sin egoísmo, por amor a mí. Y Pablo fue el mismo que dijo, tu gracia me basta, Señor. Entonces, solo crucificando nuestro yo en la cruz de Cristo, es que vamos a poder vivir para Dios. De verdad, hermanos, no hay otra manera. Si nosotros prevalecemos, y lo dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Entonces es necesario que nuestro yo vaya desapareciendo. Pero escúchenme bien, ahí está el engaño. Todas esas doctrinas satisfacen el ego, los deseos puramente egoístas, materialistas de las personas. Y eso es algo trágico, hermanos. Si Dios pudiera hacerles sentir a cada uno de ustedes el dolor de su corazón, de ver lo que se ha hecho con su palabra, muchos de ustedes, gloria a Dios, aleluya, despertarían a la vida espiritual. Ahí sí recién, despertarían a la defensa de la palabra de Dios y a la predicación del verdadero evangelio. Muchos de ustedes dejarían de jugar al cristianito, porque muchos de ustedes están jugando a eso, hermanos. A.W. Tozer, otro cristiano que dejó huella, escribió muchos libros. Hermanos, todo lo de este autor se los recomiendo. Él escribió un libro que se llama La Conquista Divina. Y en la página 27 dice, la cruz del cristianismo del día de hoy no es la cruz del Nuevo Testamento. Es solo un adorno brillante en el seno del cristianismo carnal. La vieja cruz mataba a los hombres. La nueva cruz de hoy solo los entretiene. La vieja cruz los condenaba, la nueva cruz solo los divierte. La vieja cruz destruía la confianza en el yo. La nueva cruz que se predica hoy te hace confiar en ti mismo, la carne, tu yo, sonriendo y confiado. Predica y canta, y aún postrado con las manos levantadas frente a la cruz, pero se rehúsan a morir en esa cruz y no quieren llevar la vergüenza de la cruz. Uy, hermanos, esa es una realidad. Lucas capítulo 6, hermano, y esto es, tantas veces leí la Biblia, hermanos, que nunca me di cuenta de este texto. Y vas a ver, Lucas capítulo 6, versículo 26. Nunca lo leí, nunca tanto tiempo, tantas veces leí la Biblia, pero mira cómo es el Espíritu Santo. A veces cuando Él quiere te revela cosas. Mira, eso es un versículo pequeñito pero muy profundo. Lucas capítulo 6, versículo 26. Así dice el Señor. ¡Ay de vosotros! Y esta es una exclamación de advertencia, como diciendo, pobre de ti. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. En otras palabras, cuando el mundo y los cristianos egoístas celebran tus mensajes cargados de energía positiva, cuando te tengan en alta estima por tus maravillosos mensajes que satisfacen sus corazones glotones, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Entienden el versículo, hermanos? ¿Qué les está diciendo Jesús ahí? Así como vuestros padres adularon a los falsos profetas, porque les profetizaban y les hablaban lo que les gustaba, pero eran falsos, y todo el mundo hablaba bien de ellos, claro. Todo era, te va a ir bien, tu negocio prosperará. Oh, cuánta prosperidad veo en Jerusalén. Y eso le gusta a la gente, ¿sí o no? ¿O a quién le gusta? Que si no te arrepientes, si te alejas de la iglesia, te vas a ir al infierno. Eso no les gusta, ¿verdad?
Gloria a Dios, aleluya. Jesús mismo le dijo a los fariseos, de eso lo odiaban. Gloria a Dios. Bautista, el Bautista, Juan el Bautista, ese profeta, porque de esos profetas ya no hay. ¿Se acuerdan lo que les decía a los fariseos? Ese mensaje ofende, ese mensaje agrede. Gloria a Dios. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Les decía. Gloria a Dios, víboras del desierto. Uy, hermanos. Y cuando el mensaje agrede, cuando el mensaje ofende, ¿qué es lo primero que dicen? Ah, no, Dios es amor. Sí es cierto, pero ese Dios de amor un día nos va a juzgar, a unos va a salvar y a otros va a condenar. ¿Sí o no? Aleluya. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Eso es exactamente lo que está pasando, lo que se está repitiendo hoy. En cuanto tú tocas a uno de esos becerros de oro, la gente que le adora por sus maravillosos mensajes y su despliegue de poder en el púlpito, y te dicen, no, inquisidor, y te dicen, no, ¿tú quién eres para juzgar? Sacando todos esos versículos del contexto. Cuando la Biblia nos dice, nos exige que juzguemos, escúchenme bien, nos exige que discernamos las cosas, ¿sí o no? Ese sería otro tema, gloria a Dios. Pablo dijo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, que iba a haber hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, y los tiempos peligrosos se van a caracterizar por la apostasía, decía Pablo. O sea, van a dejar los caminos de Dios, la palabra de Dios. ¿Y cómo se va a apartar la gente? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que engañan a las pobres ovejas. Así dice la Biblia. Volvamos a Jeremías capítulo 5, versículo 20. Te alabamos, Señor. Jeremías capítulo 5, versículo 20. Así dice el Señor. Habla, Señor. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ve, que tienen oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. O sea, que le puso playa, dice otra versión, la traducción. Aleluya. Por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Otra versión dice que las olas se levantarán furiosas queriendo arrasar, pero llegan hasta donde Dios les dijo. Uy, hermanos, hasta aquí, dice el Señor. ¿Alguna vez han visto que las olas pasen del límite que Dios les puso? No. Pero alguien dirá, entonces, ¿cómo es que suceden los tsunamis? Los tsunamis, ¿cómo? Es porque Dios lo permite. Gloria a Dios. Y así está el diablo. Jesús los reprenda delante de Dios, sometido. Le dio un poder, pero un poder limitado, hermanos. Le puso un límite, así como a las olas del mar. Versículo 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Y yo quiero que noten que le está hablando a su pueblo, hermanos. Falso y rebelde, su pueblo era así. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Miren cómo ellos están reconociendo por un lado que son rebeldes y necios, pero por otro lado dicen que Dios es el que nos da todo.
Qué sinvergüenzas, ¿no? Gloria a Dios. Versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué sucedió por causa de los pecados? El bien se alejó de ellos. Versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazo, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos. Aleluya. ¿Se dan cuenta que la prosperidad no garantiza absolutamente nada? Se enriquecieron esos hombres. Aleluya. Y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Aleluya. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellas. O sea, influidos por los falsos profetas, dirigían por medio de falsas profecías. Y mi pueblo así lo quiso. Uy, hermanos, eso es lo más triste. Y se repite la historia, porque el pueblo quiere ese tipo de profecías. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Uy, hermanos, el juicio les espera. Entonces la gente tendrá comezón de oír, pero no les gusta el mensaje de confrontación entre el pecado y la santidad, entre lo puro y lo inmundo. No les gusta. A ellos les gustan las buenas profecías, las buenas prédicas, entre comillas, las buenas noticias. Eso es lo que quieren oír ellos. Los falsos pastores se hacen famosos como antaño, y hoy está sucediendo lo mismo. Se hacen famosos porque llenan las expectativas del ego de las personas. Y el mundo habla bien de ellos, los premian con Grammy, sus libros son bestsellers mundiales y son vistos con simpatía por los periodistas seculares y por la televisión secular. ¿Por qué? Porque sus mensajes les gusta. Pero si estos predicarían el evangelio y hablarían lo que Jesús habló, les sucedería exactamente lo mismo que le sucedió a Jesús. Los quisieran matar. Los fariseos, cuando Cristo predicaba, se enojaban. Y les dijo el Señor: estos son ciegos y guías de ciegos, dejadlos, denle la espalda a esa gente, ustedes vengan y síganme a mí. Pero no todos están dispuestos a pagar ese precio. Cuando los entrevistan en la televisión, dicen Dios, no dicen Jesús. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? También los budistas dicen Dios, y los árabes dicen Dios, y los mormones dicen Dios. Y están en simpatía con el mundo. Gloria a Dios. ¿Por qué no dicen Cristo, Jesús? ¿Ah? Aclaran. ¿Es Dios? Cristo. Pero aclarar que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Déjenme decirles algunas afirmaciones de estos pastores reconocidos y profetas de almohaditas. Así los llamaba Ezequiel, el capítulo 3. ¿Por qué profetas de almohaditas o de almohadas? O sea, la traducción dice mantilla, pero en el hebreo dice almohadas o almohaditas. Es lo que se ponían en sus codos, almohaditas. La gente ponía almohadas en el suelo y decían: profetízame. Cuando vemos esas películas de Jesús, la última cena, y hay una mesa puesta, así no es. No. Ellos están en el piso. Algunas películas muestran eso, lo muestran bien. Y ellos están recostados en el piso y colocan unas almohadas. ¿Cuántos han visto eso? Y en esos tiempos igual se ponían almohaditas para poner sus manos. Entonces estos profetas llegaban y se acostaban en el piso y decían: todo va bien, Jerusalén. Y había prostitución, y había adulterios, y había asesinatos, y había de todo, violaciones, homosexualismo. Y los reyes decían: traigan a los profetas. Y esperaban a los profetas, y llegaban estos y se acomodaban en sus almohadas. Oh rey
¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! La cuna de Dios, donde Dios habita. No te vendrá mal, todo irá bien, prosperidad para Jerusalén, para Israel. Pero por eso Jesús les dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. En otra parte Jesús dijo, porque no sois del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿Se dan cuenta cómo es irreconciliable? Cuando predicamos la verdadera palabra de Dios nos van a aborrecer, hermanos. Por eso la palabra en muchas partes dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Santiago dice claramente, el que mora en vosotros os anhela celosamente. Oh almas adúlteras, no amen al mundo, porque si aman al mundo, se van a hacer enemigos de Dios. Gloria a Dios. Y muchos cristianos están así, hermanos. Hay un predicador famoso que escribió un libro, es un bestseller y vendió 4 millones de copias. Es el heredero de un imperio eclesiástico impresionante. Nació en cuna de oro, heredó millones de dólares que su papá recolectó fraudeando a la gente con mensajes de hombres. Y su hijo se parece mucho a su padre y escribió un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Y en el capítulo 1 de este título, Agrandando tu visión, en la página 10 dice lo siguiente: hay una semilla en ti, llegó tu hora, esta es tu hora. Tú has estado enfermo por largo tiempo, pero ahora es el momento para que tú seas sano. Pregunto, ¿dónde está la soberanía de Dios? ¿Ah? Pero estos profetas de almohaditas te hablan bonito. Y sigue diciendo en esa misma página, tú puedes estar en apuros financieros con toda clase de deudas, pero ya llegó tu hora de salir de eso. Amigo, es hora de agrandar tu visión. ¿Y la soberanía de Dios dónde quedó? ¿Y qué si Dios lo está permitiendo como lo permitió con Pablo, que su cuerpo fuera traspasado? ¿Ah? ¿Dónde está la soberanía de Dios ahí? Pero estos se han levantado como soberanitos. No lo dicen abiertamente, pero por lo que dicen, están diciendo, ¿la soberanía de Dios? Y dicen, no, yo te digo, hazlo y verás cómo te va a ir bien. Estos son soberanitos, agresores de la soberanía de Dios. Un cantante famoso que ha ganado 4 Grammys dijo lo siguiente: en mi congregación, durante la prédica de cada domingo, yo le digo a mi gente a cada rato, usted es un campeón, usted es un campeón. Saquen el campeón que hay dentro de ustedes. Se los repito tanto que ya llegaron a creérselo. Y es un video que sale ahí en internet. Y todos se levantan y aplauden contundentemente a este cantante. Rayos. Y este dice, ¿no? Continúa. Recibo miles de correos donde me dicen, gracias hermano por decirme que yo soy un campeón. Y ahora es lo que quiero ser. Y ahora es lo que quiero hacer. Y ahora es lo que quiero tener. Pregunto, ¿y la soberanía de Dios y la voluntad de Dios dónde está? Porque hoy es lo que tú quieres ser, lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres tener. Pero ¿y la voluntad de Dios dónde quedó? Pregunta, ¿qué si Dios quiere que tú seas lo que tú no quieres ser? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué si Dios no quiere que tengas lo que tú quieres tener? ¿Con quién te quedas? ¿O seguimos a Dios o seguimos a los soberanitos estos? Yo me quedo con Dios, no sé ustedes. Y si Dios quiere que yo tenga, es distinto a lo que yo quiero tener. Ah, pero si tú lo estableces, lo decretas y lo confiesas, lo recibes. Yo he enseñado bastante sobre eso todo este año, por el bien de sus almas. Pero ese, hermanos, es un evangelio diabólico. ¿A quién se le ocurre decir, despreciable es la mesa de Dios, la comida de Dios, la palabra de Dios? No.
Pero ellos dicen, no, yo te voy a enseñar a obtener lo que tú deseas. La confesión positiva ha suplantado la soberanía de Dios. Un pastor coreano, el que tiene la iglesia más grande del mundo, tiene como 1 millón de miembros. Pero hermano, te recuerdo, los números no garantizan absolutamente nada. La iglesia católica tiene más de 800 millones. ¿Y qué? ¿Por eso se van a ir al cielo? Hermanos, este hombre en su libro, La Cuarta Dimensión, dice: llenen su mente de éxito, hermanos, y llegaréis al éxito. Yo le digo a mi gente que nunca permitan que aniden pensamientos negativos en sus mentes, sino que piensen cosas positivas. No importa que seas un perfecto hijo del diablo, mira, tú piensa positivo y vas a obtener lo positivo. Hay un magnate guatemalteco y se jacta porque tiene un jet privado. Él está construyendo lo que ha llamado la ciudad de Dios. Y él dice, y él pregunta, ¿no? En ese video, ¿y usted de qué vive? Y de mi trabajo, me responderán algunos. Pues quiero decirles que está equivocado. Usted no vive de su trabajo. Usted vive de lo que dice. Usted vive de lo que habla. Usted vive de lo que confiesa. Nuestra boca, dice este magnate, nos abre puertas. Nuestra boca nos cierra puertas. Pero ¿dónde quedó Cristo aquí? Pregunta, ¿no es Cristo el que cierra y ninguno abre? ¿No es Cristo el que abre y ninguno cierra? Pero ya no es Cristo, hermanos. Ahora es tu boca, dicen ellos. Son doctrinas diabólicas, hermanos, que apartan a la gente de la piedad, de la verdadera devoción a Dios. Esos son los soberanitos, profetas de pacotilla y de almohaditas y de pandilla, porque son unos delincuentes, hermano. Eso es lo que son. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Vamos a ver quién es el que abre y cierra las puertas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¿Y cierra? Uy, hermanos, solo Jesús. Hermanos, quiero aclararles esto. La Biblia no habla de lo positivo ni de lo negativo, del hablar positivo, del hablar negativo. La Biblia de lo que habla es de lo verdadero y de lo falso. Lo positivo y lo negativo, hermanos, son términos muy relativos. Voy a hablar un poco más de eso más adelante, pero la palabra de Dios es absoluta, es sí y amén. Hermanos, lo positivo no siempre es lo verdadero. Ejemplo, la libertad sexual es positivo para los homosexuales, ¿sí o no? Pero según la Biblia no lo es. Entonces, lo que yo pueda decir que es positivo para mí, para Dios puede ser algo malo. Otro ejemplo, si cierran un local, no sé, una discoteca, un lugar donde toman, beben, eso es negativo para los borrachos. Pero según la Biblia sería algo bueno, ¿sí o no? Ahora, si yo confieso positivo, que voy a tener la mejor casa, el mejor auto, pero si esa confesión positiva no está en la voluntad de Dios, ¿es positivo para mí? ¿Ah? No. Otro, si yo estoy enfermo y declaro que no tengo nada, ¿qué? ¿Ya por eso me sanaré? ¿Por qué Pablo, cuando fue traspasado por un mensajero de Satanás, no dijo, no tengo nada? ¿Por qué no dijo, rechazo eso, no lo acepto, confieso sanidad? ¿Por qué no dijo esas cosas? Porque si fuera así, hermano, ¿dónde estaría la soberanía de Dios? Estos son agresores a la soberanía de Dios. Ustedes dirán,
Entonces, ¿por qué Dios permite que esta pandilla de delincuentes sobresalga dentro del cristianismo? Hermano, si Dios lo permite, es para probarnos a nosotros, a los cristianos, si vamos a ser fieles a Él o vamos a serle fiel a esos falsos profetas. En Deuteronomio 8, no lo busquen, el Señor mismo permitió a los falsos profetas en Israel para probarlos si habían de ser fieles a Dios o a los hombres. La pregunta es tú, ¿a quién vas a seguir? Para nosotros, hermanos, no existe lo positivo ni lo negativo. Para nosotros existe lo verdadero o lo falso, lo bíblico y lo no bíblico, y punto. Así de contundente. Para nosotros solo existe la voluntad de Dios y su soberanía y sus propósitos. Nosotros nos sometemos voluntariamente y aceptamos la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sea como sea. Yo no me voy a poner a agredir a la soberanía de Dios. Que Dios me guarde de ser un soberanito tonto, hermanos. De ponerme a decidir o a decir cosas que van en contra de la autoridad de la soberanía de Dios. Que Dios nos libre, hermanos. Muchos de ustedes están del lado de Cristo. Pero hermanos, no se queden callados. Vayan y liberen a ese montón de esclavos. Y no tengan miedo de decir la verdad. Es verdad, se van a enojar. ¿Y qué? Si a Jesús se le enojaron, a ti también se te van a enojar. ¿Y? Gloria a Dios. ¿Ah? Jesús lo dijo, el discípulo no es mayor que su maestro. Si lo rechazaron a Jesús, a nosotros también nos van a rechazar. ¿Por qué? ¿Ah? Simplemente por predicar el evangelio verdadero. Porque el verdadero evangelio ofende, hermanos. Cuando alguien le dice algo a tu mamá, hasta por un rato dejas de ser cristiano, ¿sí o no? Y mucha gente ofende a Dios, ofende a Jesús, y tú te quedas callado, como si nada. Yo no, hermanos, discúlpenme, yo no. Ahora les voy a compartir el evangelio negativo de Jesús. Estoy hablando con ironía. Mateo capítulo 10. Vamos a ver algunas de las confesiones negativas de Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 34. A ver, vamos a ver. Estoy hablando con ironía, te vuelvo a repetir. Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 10, versículo 34. Así dice el Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vean qué expresión tan negativa que hizo Cristo, hermanos. Uy. Vamos a ver otra, Mateo capítulo 8. Sí, y esta es la razón por la que Cristo fue pobre, porque confesó negativo. Miren, capítulo 8 de Mateo, versículo 20. Mira, por eso fue pobre Jesús, por su confesión negativa. Jesús les dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Uy. Pregunta: ¿por confesar negativo Cristo fue pobre? ¿Ah? ¿Por qué confesó eso? Porque eso entienden estos soberanitos. Eso es lo que dicen estos soberanitos. Vamos a ver otra, Mateo capítulo 16. Y vas a ver, porque confesó negativo Cristo, murió. Mateo capítulo 16, versículo 21 y 22. ¿Qué dice el Señor? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Él declaró que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, entonces el soberanito Pedro quiso cambiar el evangelio. El yo de Pedro quiso cambiar el evangelio y dijo: vamos a hacernos magnates, Señor, vamos a hacernos ricos, vamos a comprar el mejor camello de Jerusalén, Señor. Quiso cambiar el evangelio. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y comenzó
a reconvenirle, o sea, a tratar de cambiar la palabra de Dios y meter sus buenos consejos. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Diciendo, Señor, ten compasión de ti. Y eso suena bien piadoso, ¿sí o no? Y Pedro era bien intencionado, pero estaba rotundamente equivocado. Hermano, las buenas intenciones no es suficiente. Entre estos soberanitos hay algunos que son malas personas. Pero, ¿sabes por qué? Por no estudiar, por no discernir. Rayos. Y están equivocados. Y aunque muchos de ellos tal vez tienen buenas intenciones y dicen, ¿no? Yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que la obra crezca. Eso es algo bueno, ¿sí o no? Y comienzan a hacer sus propias estrategias humanas y la iglesia comienza a crecer. ¿Eso estará bien? ¿Ah? Están rotundamente equivocados al hacer a un lado la soberanía de Dios. Y Pedro comenzó a reconvenirle. ¿Qué le dijo? Te alabamos, Señor, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. O sea, no sufras, Señor. Gloria a Dios. No sufras. ¿Cómo vas a sufrir? Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Oíste a los que quieren cambiar el evangelio? ¿Qué espíritu los controla? ¿Ah? El espíritu de Satanás. Ustedes no quieren cambiar el evangelio, ¿verdad que no? Entonces no es para ti esto. Rayos. Me eres tropiezo. Rayos. Entonces tu ego, tu yo, le estaba diciendo Jesús a Pedro, ¿me está queriendo aconsejar a mí que no vaya a la cruz? ¿Ah? ¿Parecía algo bueno, sí o no? ¿Pero era lo correcto, era la voluntad de Dios? Por eso ten cuidado, porque eso también es otro engaño. Puedes pensar que estás haciendo algo bueno, pero tal vez no es lo correcto. Gloria a Dios, aleluya. Y gracias a Dios, porque Jesús no oyó a Pedro. Porque si hubiera oído a Pedro, hermanos, ¿dónde crees que estuviéramos tú y yo? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos le damos gracias a Dios? Escúchenme bien. Si a Pedro, que era su apóstol, su discípulo, le reprendió Jesús, entonces Jesús reprende a estos pastores y profetas de pacotilla, ¿sí o no? Y les va a llegar el día, como dice Jeremías. ¿Qué haréis cuando venga el día final? Versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, a su ego, a su yo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Gloria a Dios, aleluya. Qué negativas expresiones de Jesús, ¿sí o no? Pregunta, ¿a Jesús lo crucificaron porque confesó negativo? ¿Ven cómo estamos echando por tierra toda esa basura? ¿Lo están viendo o no? Ahora sí, el que entienda, que entienda, y si no, qué triste, hermanos. Primera de Corintios capítulo 4, ya estamos acabando. Te alabamos, Señor. Miren esta confesión tan negativa de Pablo, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 10. Miren esta confesión negativa. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Uy, qué autoestima tan baja que tenía Pablo, ¿no? Versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados
y no tenemos morada fija. Oye, ¿por qué lo confiesas, Pablo? ¡Cállate! Gloria a Dios. ¿Por qué creen que no tenía casa? ¿Ah? Ni morada fija. Porque confesaba negativo. Vivía en el cerro Pie de Gallo de Jerusalén, hermanos. Pobrecito. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Saben qué significa el desecho de todos en el griego? ¿Cuál es la traducción? Significa las heces del mundo, el excremento del mundo. Miren, Pablo no tenía autoestima. Necesitaba un mensajito donde le digan, eleva tu autoestima. Oye, no eres las heces del mundo, somos los hijos del rey. Necesitaba una terapia así, ¿sí o no? ¿Ven qué diferente es el evangelio de Cristo? Una vez Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando estaba ante Pilato, mi reino, si fuera mi reino de este mundo, los míos vendrían y pelearían. Este mundo, hermanos, va a pasar. Debemos de odiar este mundo. Cuando me refiero a odiar, es a todos los pensamientos, las filosofías, todo lo que el mundo quiere hacer para seducirnos, hermanos. Tenemos que rechazarlo contundentemente. Vamos a seguir con el pobre Pablo, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aleluya. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. ¿Están captando? Si el Señor quiere. Aleluya. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andaban envanecidos. ¿Saben que los que andan envanecidos tienen un poder? Pero un poder que no edifica, sino que destruye. Y también a los que están oyendo, a los que escuchan, los están destruyendo. ¿Por qué? Porque no quieren conocer, no quieren aceptar la soberanía de Dios, que es si el Señor quiere. Hermanos, los soberanitos falsos profetas que están envanecidos te dicen, piensa en éxito y lo tendrás. Habla positivo y lo que digas recibirás. Hermano, pero eso va en contra de lo que Cristo dijo. ¿Cómo oró Jesús por su pueblo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yo, hermanos, me quedo con el soberano evangelio. El evangelio de Cristo. ¿Ustedes con cuál se quedan? ¿Con qué enseñanza se quedan? Yo ya hice mi decisión hace muchos años, hermano, y no pienso echarme para atrás, y menos a estas alturas. Hermanos, necesitamos respetar la soberanía de Dios, necesitamos respetar su palabra, sus mandatos. Y esas doctrinas de hombres que en realidad vienen siendo doctrinas de demonios, se han hecho agresores de Dios, ¿sí? Y de su soberanía. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar, no quieren reconocer que Dios es quien manda, Dios es quien dicta las reglas, Él hace como Él quiere, no nosotros. Hermanos, que Dios nos guarde, amén. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like. Y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos